Ahí se ve, Daniel, la presentación. Bueno, bárbaro. Bueno, cuando hablamos del Estado, después seguramente vamos a ver cómo avanzando en la materia, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso de formación o de construcción del Estado en América Latina, y particularmente en el caso de Argentina. Y vamos a ver que en los procesos históricos de construcción de lo estatal en América Latina y en Argentina en particular, hubo algunas diferencias que se apartaron de lo que pudo haber sido el proceso en Europa, ¿no? Después lo vamos a ver eso, pero lo que podemos empezar diciendo es que el Estado, y esto es algo que lo tenemos que ir asumiendo, porque si no, la materia de alguna manera se aparta del posicionamiento que tenemos como cátedra, ¿no? Cuando hablamos de fenómenos sociales, siempre hablamos de fenómenos que son social e históricamente construidos. Es decir, si nosotros decimos, como vamos a decir ahora, que el Estado es el resultado de un proceso histórico europeo, sobre todo occidental, de construcción de un orden político moderno, que acompaña al desarrollo del capitalismo entre los siglos, digamos, XVI al actual, si quieren, estamos hablando de un fenómeno que es producto de una construcción histórica. Es decir, los fenómenos sociales, las instituciones sociales, entre las cuales podemos mencionar esto que los economistas llaman mercado, si quieren, son construcciones sociales e históricas que son concebidas, que son pensadas, que son imaginadas, a las que se les da cierto sentido, ¿no? Cierto para qué, por los grupos humanos, por los grupos sociales. Es decir, no hay leyes del mundo natural que dicen que las sociedades se tienen que organizar a través del mercado, por ejemplo, como sostienen los liberales o los neoliberales, o que las sociedades se tienen que organizar a través del Estado. Es decir, esas construcciones son construcciones históricas. ¿Por qué? Porque las sociedades, no sé si la palabra es deciden, pero las sociedades acuerdan o imaginan una cierta manera de organizar la vida social. Entonces, no siempre hubo Estado, no siempre hubo un orden político basado en el Estado. Ustedes saben que hay comunidades, hubo culturas en las que no existía la idea del Estado. Se me ocurre, no sé, nombrarles, hay un texto famoso de un antropólogo francés que se llama Pierre Clastres, que se llama justamente La sociedad contra el Estado, ¿no? Con lo cual, este antropólogo analiza cómo en ciertas culturas originarias la idea que nosotros tenemos del Estado no era una idea vigente, que tuviera existencia en esa cultura. Es decir, no era una sociedad organizada a partir de la idea de un orden político estatal. Es decir, eso se va dando en la historia europea a partir de un quiebre que termina o que va destruyendo la cultura política medieval o el mundo de la Edad Media, y da paso a esta construcción que les digo, que va a llevar siglos hasta que se consolide, ¿no? No es lo mismo hablar del capitalismo hoy en el siglo XXI que hablar del capitalismo poco después de que Colón descubre América, digamos, ¿no? Es decir, mientras el capitalismo del siglo XV, de finales del siglo XV, que es más o menos donde podemos situar el inicio del capitalismo, así de manera un poco imprecisa, es un momento en donde el orden feudal empieza a disolverse, pero de ninguna manera se puede decir que el capitalismo tal como lo conocemos hoy está consolidado en el siglo XV, ¿no? De ninguna manera.
Lo que sí podemos decir es que el Estado que conocemos hoy es una construcción que se fue perfeccionando, se fue transformando, tal vez se fue desvirtuando, no lo sé, a lo largo de más de 5 siglos. Y cuando hablamos de un orden político moderno, no estamos hablando solo del Estado, sino que estamos hablando del Estado como un componente junto con el capitalismo, es decir, esta nueva manera de producir y de acumular riqueza, el surgimiento del pensamiento científico, ¿no? El pensamiento científico moderno, ¿no? El método, la ciencia, la ilustración, ¿no? La idea de la razón, de esta capacidad que va a tener la razón de pensar un orden social, ¿no? Cuando hasta el momento en que aparece esta idea de la racionalidad moderna, el orden social era una decisión de la divinidad, digamos, ¿no? Es decir, el mundo de la Edad Media era un mundo organizado en torno a la creencia de que el orden era lo que Dios había decidido para la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, era muy difícil que surgiera una razón moderna que se diera a la tarea de pensar cómo debía ser el orden social, ¿no? Bueno, ese lugar que ocupó la Ilustración es parte de este orden político moderno. Entonces, el orden político moderno, en términos de autoridad política, claramente está representado en la idea del Estado, pero hablar del orden político de la modernidad implica plantear que el Estado se da como una nueva figura de lo que va a ser el orden político moderno, juntamente con el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la filosofía racionalista y el desarrollo del capitalismo. Y a partir de ahí, desarrollo del capitalismo, desarrollo del Estado, van a ser procesos que van a ir retroalimentándose y que se van a ir acompañando, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que a partir del fines del siglo XV, por decirlo de una manera figurativa, Europa empieza a construir un orden político que se va a parecer cada vez más al que nos rige a nosotros hoy. Y ahí aparece, digamos, la definición que da Weber, que nos parece que puede ser un punto de partida como para seguir avanzando. Escucho un ruido, no sé si alguien quiere hablar. Sí, si están silenciados para poder... Pueden preguntar, ¿eh? Me pareció que alguien quería hablar. ¿Seguimos? ¿Pablito? Sí, Daniel, sigamos. ¿Seguimos? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Porque no, o sea, yo estoy viendo solamente la... Bueno, ¿qué No, dice Weber? A ver. hasta ahora no hay preguntas, hay solamente acompañamiento a lo que estás diciendo. Bueno, ok. Bueno, Weber. Weber es un sociólogo alemán, uno de los grandes pensadores del Estado, y en general se suele recurrir bastante a la definición de lo que es el Estado. No quiero que tomemos esta definición como una definición incuestionable, como una definición cerrada. Hay autores y hay definiciones que pueden estar más cerca o menos cerca de esta definición, pero lo que sí podemos decir es que es una definición bastante realista de lo que es el Estado, ¿no? Que es una definición que realmente se aproxima más o menos a definir lo que es el Estado. Una definición muy clásica, ¿no? Weber dice, el Estado es una empresa y una asociación de dominación. Fíjense que hay algunas ideas que están subrayadas para enfatizarlas, que en el interior de un territorio reclama para sí y con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Entonces tenemos asociación de dominación, territorio,
monopolio de la coacción física legítima, faltó poner población, no, se me piantó, digamos, pero claramente la dominación del Estado es, y ahora vamos a ver, es una dominación social que se ejerce sobre esa población que vive en ese territorio. Entonces, hay como dos cuestiones ahí que hay que aclarar y que se van desprendiendo y desagregando de esta definición que termina condensando, ¿no?, la idea de Estado. Cuando pensamos al Estado a partir de estas definiciones, lo primero que tenemos que pensar es que esta imagen de dónde se asienta el orden político es una imagen que está absolutamente apartada de lo que era el orden medieval, ¿no? Es decir, la sociedad feudal, más allá de las diferencias, porque ustedes saben que no era lo mismo el feudalismo inglés que el feudalismo alemán, que el feudalismo español, que el antiguo régimen francés. Es decir, los feudalismos en Europa tenían características así muy particulares, que hace imposible hablar de un único modo de vida feudal, digamos. Pero en general, el modo de vida feudal es un modo que está basado en una economía agraria, una economía campesina, donde hay señores feudales, que en general son los dueños de las tierras, hay ejércitos, y el poder del conocimiento o el saber está depositado en los conventos, en los monasterios. Entonces tenemos el campesinado, el clero y la nobleza, por decirlo, ¿no? El señor feudal con sus ejércitos. Bueno, en la Edad Media no existía como sí va a existir a partir de la idea de Estado y de cómo lo estamos definiendo al Estado, no existía una única autoridad que concentraba el poder de la fuerza, la autoridad, que concentraba la administración de los recursos. Es decir, en el feudalismo existían lo que algunos llaman poliarquías, ¿no? Un poco un término que se puede confundir con el término que Dahl le pone a las democracias avanzadas. Algunos lo llamaban poliarquías. Lo concreto era que el poder en el feudalismo estaba fragmentado, estaba disperso. Había señores feudales, cada uno de los cuales tenía ejércitos, cada uno de los cuales cobraba sus impuestos. El campesinado trabajaba para ese señor feudal. Entonces no había una única autoridad capaz de ejercer la dominación y el poder y la fuerza sobre un único territorio. Con lo cual, a ver, me tengo que... ¿Podés admitir, Pablo, ahí vos? No, Daniel, no puedo admitir. Ok. Bueno, con lo cual entonces el Estado supone una concentración del poder, ¿no? El Estado, tal como lo conocemos hoy, es, por decirlo de una manera sencilla, poder concentrado. Es decir, el poder. Este es el problema que genera cuando empiezan a caer tarde, porque yo tengo que estar cortando la clase para ir a la página donde los puedo admitir. Bueno, esperemos que no. Ah, bueno. Bueno, está muy bien. Entonces aprovechemos a partir de lo que dice acá la alumna, que el horario en realidad en lugar de ser 8:30 es a las 8 porque había una media hora libre que quedaba que permitía no irnos tan tarde, digamos, ¿no? Entonces, como todo es virtual, nos parecía que era mejor en cuanto terminaban con abogado y sociología, arrancábamos nosotros. Solamente los viernes, ¿no? Los miércoles, como vimos la otra vez, los vamos a estar viendo a las 6.
No parece, pero un viernes media hora antes está bueno, ¿no? Irse. Bueno. Entonces, como decíamos, este Estado supone, respecto de cómo el poder político estaba fragmentado en la Edad Media, a través de los distintos señores feudales, supone una concentración de poder, ¿no? Es decir, ya no va a haber muchos ejércitos. Piensen que estamos también en momentos en donde a partir del siglo XVI se empiezan a conformar los estados-nación con las monarquías absolutas, digamos, ¿no? Es decir, el rey va a empezar a ser el representante de este estado en su forma monárquica, y es el rey el que va a tener los ejércitos, ¿no? El rey en todo caso combatirá con otro rey, pero poco a poco ese feudalismo al interior de cada uno de los países que después van a ser Inglaterra, Alemania, Francia, esos ejércitos que estaban dispersos en distintos señores feudales van a terminar siendo los ejércitos concentrados, los ejércitos que después serán nacionales, si quieren, en la única mano del representante del Estado, ¿no? Entonces, es importante que vean esto, cómo el Estado termina transformándose en un dispositivo que concentra poder, porque nadie puede tener policías propias, nadie va a poder tener ejércitos propios, solamente eso lo va a tener el jefe de Estado, el que representa al Estado. Así que imagínense, en términos de fuerza y de capacidad represiva, lo que va a implicar esta nueva manera de organizar la vida social en Europa, ¿no? Pero no va a ser solo concentración del poder de coerción física. También va a haber una concentración de medios de administración. Es decir, todos esos recursos que estaban a disposición de los señores feudales van a ser recursos que van a quedar en manos de una administración centralizada que es parte del Estado, ¿no? Es decir, el Estado va a ser una unidad de administración también, ¿no? Va a ser una unidad que administre los recursos públicos, digamos, y de ahí va a surgir la importancia que sobre todo Weber y después otros autores, y de alguna manera esto se va a vincular con lo que hoy nos nuclea a nosotros acá, ¿no? Esta idea de concentrar los medios de administración va a dar surgimiento a la idea de la burocracia. Es decir, el Estado, además de tener ejércitos, va a necesitar cuadros burocráticos, cuadros técnicos, con saberes que irán cambiando y que se irán agregando a partir del desarrollo propio y científico del mundo, ¿no? Habrá escribanos, juristas, en fin. Esa burocracia profesional va a ir creciendo, ¿por qué? Porque va a satisfacer demandas de conocimiento, demandas de saberes propios, esto que algunos autores llaman saberes de Estado, ¿no? Es decir, no solamente la concentración de la fuerza en el ejército, sino la concentración de los medios de administración también en el Estado. Medios que no van a ser de los burócratas, ¿no? Es decir, esos recursos de administración, fiscales, técnicos, todo lo que ustedes quieran, son administrados y utilizados por la burocracia, pero la burocracia no es dueña de esos medios. Entonces, es como que se produce una división entre el propietario de esos medios de producción y de administración, perdón, y quienes los administran, quienes los utilizan, ¿no? Quienes los gestionan, ¿no? Marcando un paralelismo con lo que va a pasar en la empresa capitalista, porque la manera en que el Estado se conforma y la manera en que la empresa capitalista se conforma es bastante similar. El capitalismo también va a desarrollarse a partir de una empresa que va a concentrar los medios de producción, que va a separar los medios de administración que van a ser usados por una burocracia empresarial, no por los dueños de la empresa, ¿sí?
Es decir, el desarrollo, por eso decíamos antes que pensar en el origen del Estado moderno europeo no puede escindirse del surgimiento del capitalismo en Europa. Y Weber es un autor que plantea esta idea, en general la mayoría de los autores, plantea esta idea de que Estado y surgimiento de la empresa capitalista fueron guiados por una lógica, una única lógica, que es la racionalización de la vida, ¿no? La racionalización justamente de qué medios usar para lograr determinados objetivos. A partir de incorporar en el pensamiento esa lógica medio-fines, uno puede explicar por qué surge la empresa y por qué surge el Estado, ¿no? Hay detrás, se constituyen en medios, ¿para qué? Para, en el caso de la empresa capitalista, lograr de manera eficiente la producción de riqueza y la generación de lucro, administrando de manera eficiente los recursos y logrando los objetivos que la empresa se propone. Y lo mismo el Estado, en tanto empresa que lo que busca es dominar y sostener un orden social, el Estado entiende que tiene que funcionar como si fuera una empresa, pero no una empresa que produce, sino una empresa que domina. Para dominar mejor, el Estado termina concentrando el poder que le da la fuerza de los ejércitos, pero también termina concentrando los recursos. Las lógicas son bastante parecidas y se retroalimentaron estos dos procesos. Entonces, claramente, el quiebre del orden feudal da lugar al surgimiento de un Estado en función de cómo lo hemos definido. El territorio claramente es el lugar donde el Estado puede ejercer su dominación y es lo que lo transforma en una entidad soberana, ¿no? Cuando se habla de soberanía estatal, lo que se está dando a entender es que el Estado es, nadie está por arriba del Estado en su territorio, ¿no? Fíjense lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, ¿no? Claramente un Estado que por las razones que sean, no vamos a dejar de lado las explicaciones, que las hay, tanto para cuestionar como para no, pero claramente Rusia, desde la perspectiva de Croacia, entiende que un Estado está invadiendo su soberanía. Podríamos decir lo mismo de Inglaterra con Malvinas. Es decir, una vez definido el territorio donde el Estado ejerce su dominación, nadie que no sea ese Estado puede dominar, digamos, ¿no? Entonces, claramente esos son principios básicos de la relación entre Estados y la soberanía estatal. ¿Por qué dominación? Bueno, porque el Estado tiene como función principal asegurar un determinado orden social. Y ahora vamos a explicar un poco mejor esto. ¿Por qué reclama con éxito el monopolio legítimo de la fuerza? Porque si no tuviera éxito en reclamar el monopolio legítimo de la fuerza, claramente no habría Estado, ¿no? Pensemos en el caso de Colombia, pensemos en esto que hoy en día algunos autores denominan estados fallidos, ¿no? Esto de que si un Estado en su propio territorio no puede garantizar el cumplimiento de sus decisiones, y frente a un problema de desorden público no puede poner orden con un poco con algunas cachiporras, digamos, está cuestionada esto justamente, está cuestionado la razón de qué significa ser Estado. Legítima, ¿por qué? Y porque claramente, a partir del momento en que como sociedades nos organizamos como Estado, hay algún principio o alguna creencia basada en la legitimidad de que esto tiene que ser así. Es decir, podemos pensar en Hobbes, podemos pensar en Locke, podemos pensar en Rousseau, en lo que quieran. Podemos pensar en el carisma de un líder, podemos pensar en las tradiciones, como pueden ser las tradiciones monárquicas, o podemos pensar en razones legales, constitucionales. Algún principio de legitimidad es el que nosotros asumimos para justificar que quien representa al Estado, quien representa ese orden político, puede ejercer la autoridad sin que nadie lo pueda cuestionar, ¿no?
tiene que ser electo, o tiene que ser el primogénito del rey que se está por morir, lo que sea. Pero nadie cuestiona que el Estado, frente a situaciones de desorden o de perturbación pública que amenaza esa integración social, puede recurrir a la fuerza y nadie se lo puede cuestionar. Por supuesto que no estamos hablando de terrorismo de Estado, ¿no? Eso es algo que está ya cuestionado de por sí. Estamos hablando de eso que cualquier teoría política asume, que es que frente a un problema de desorden, un problema de amenaza, un problema que pone en riesgo la tranquilidad del orden social, el Estado tiene policías, tiene ejércitos, tiene gendarmerías, y nadie lo va a cuestionar desde ese punto de vista. Por supuesto que estamos pensando, y vale insistir con esto, que hay un límite que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. En eso hemos dado un avance porque no se puede reprimir de cualquier manera, ¿no? Porque justamente lo interesante de los derechos humanos es que no puede haber una contradicción entre la represión de aquel que nos quiere proteger y la represión de aquel que nos está destruyendo, que nos está él mismo matando, digamos, ¿no? Ese es el problema de los derechos humanos, y ahí es donde hay que poner atención, ¿no? Es decir, quien me tiene que cuidar no puede ser el que me mata, ¿no? Estamos hablando siempre de defender, dentro de los límites de la legalidad, el Estado tiene facultad para imponer el orden, digamos. Esa es básicamente la cuestión. Territorio, monopolio de la fuerza, población, obviamente éxito en el reclamo del uso de la fuerza, ¿no? Cuando el Estado está habilitado para eso. Intervenir una provincia, por ejemplo, puede ser un ejemplo también. ¿Alguna duda con esta definición? ¿Se va entendiendo? Porque de ahí para abajo vamos a ir desbrozándola, ¿no? Metiéndonos en cuestiones que se van derivando de esta definición, que es como un disparador, si queremos, ¿no? Estaría bueno que más o menos, si la preguntamos en un examen, la puedan medianamente explicar y explicitar. Hasta acá, ¿cómo viene la cosa? Como les puse en el grupo de chat, si tienen alguna pregunta, consulta, comentario, pueden abrir el micrófono directamente o escribirlo en el chat, no hay ningún inconveniente, ¿eh? Hasta ahora los comentarios son que está todo claro y entendido, pero bueno, me parece que son temas para conversar, y si hay alguna consulta o comentario que quieran hacer, bienvenido. ¿Seguimos? Bien. Bueno, ahora hay y a veces se plantean más de lo que uno cree, ¿no? Bueno, una vez que definimos al Estado, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de Estado, no? Por ejemplo, Weber dice, el Estado ejerce la dominación a través de la burocracia. Y es así. ¿Qué está diciendo Weber con eso? Lo que está diciendo Weber es que esa dominación que la burocracia ejerce, que el Estado ejerce como institución moderna, institución de un orden político moderno, la tiene que hacer efectiva y la tiene que concretar a través de, justamente, de cómo se implementan las decisiones que el Estado toma. Para lo cual hace falta crear instituciones, tener cuadros políticos y profesionales, que sean los que implementan y llevan adelante las decisiones, y que son las que, a través de las cuales la dominación del Estado se materializa. Si yo, por ejemplo, digo, como Estado, representado en el caso nuestro por un presidente, bueno, mañana van a subir las retenciones de algunos productos agropecuarios, tiene que haber un cuadro, un equipo técnico, profesional y administrativo que haga eso. Porque si no, el Estado sería un breve enunciador de lo que va a hacer y nadie lo hace. Entonces, la burocracia, o en definitiva, si quieren, el gobierno, que la incluye a la burocracia, es el que materializa las decisiones y efectiviza las decisiones estatales.
¿no? Después eso lo vamos a ir viendo cuando nos metamos de lleno en las políticas públicas, pero tiene que ver con eso. Sin burocracia, sin gobierno, sin ministerios, sin AFIP, no hay políticas públicas. Y si no hay políticas públicas, el Estado no puede hacer efectivas las decisiones que toma. ¿Qué sé yo? Imagínense, Putin le declara la guerra a Ucrania. Ahora, si no hay ejércitos, ¿qué guerra vamos a luchar? ¿No? Entonces, la dominación del Estado se ejerce en la práctica a través del gobierno y de la burocracia. ¿Por qué decimos esto? Porque acá aparecen dos cuestiones que hay que tenerlas claras, porque si no podemos estar metiendo la pata de acá para adelante, ¿no? Es decir, el Estado tiene dos dimensiones que son inescindibles y que hay que pensarlas siempre juntas. Y esto va a tener un impacto fuerte cuando avancemos un poquito en algunos temas, pero sobre todo cuando veamos, junto con Pablito también, cuando veamos el cuatrimestre que sigue, las reformas del Estado en América Latina. Son cuestiones que tienen que ver primero con reconocer que el Estado tiene una dimensión, si quieren, abstracta, es decir, una dimensión que no es visible. Y tiene que ver con que el Estado podemos pensarlo como una relación social entre dos partes. Esa relación social es muy específica, no es cualquier relación social. Es una relación social de dominación. Es decir, donde hay un Estado hay una sociedad. Y la relación básica entre el Estado y la sociedad es una relación de dominación. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado manda y la sociedad obedece. La relación mando-obediencia es la relación social que define la función de dominación que tiene todo Estado. Porque dominar es eso. Dominar es mandar y saber que uno va a ser obedecido en el marco de este principio de legitimidad que decíamos. Porque soy un líder carismático, porque soy un presidente o un gobernador que fue votado constitucionalmente, porque hay una ley que me nombra como tal, en fin, hay una legitimidad, en el caso de los países en los que vivimos hoy, una legitimidad que en gran medida es burocrática y legal. Es decir, la gente obedece porque hay leyes que dicen bajo qué condiciones hay que obedecer y bajo qué condiciones te pueden mandar. Ahora, no es una relación de sujeto a sujeto o de individuo a individuo, es una relación social que en general vincula intereses. La relación social de dominación en un Estado supone que esa dominación que se ejerce y que se ejerce a través del gobierno, a través de la burocracia, a través de las decisiones, responde a intereses. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes habrán oído hablar muchas veces de Estado liberal oligárquico. Bueno, un Estado liberal oligárquico, bajo esa definición, así muy esquemática y muy sintética, lo que está queriendo decir es que ese Estado está montado sobre una relación social en donde los que dominan son las clases, o las clases fundamentales de esa relación de dominación son la oligarquía, los dueños de la tierra, los exportadores, y que en el marco de esa dominación las instituciones son liberales. Tenemos los tres poderes, siguen por ahí, ¿se va entendiendo? Es decir, el Estado no es una institución que comunica decisiones nada más, no es un aparato institucional, una casa de gobierno, no. Lo que no se ve y que está en la base del Estado es que todo Estado está apoyado en lo que Fernando Henrique Cardoso, el que fue presidente de Brasil, un sociólogo brasileño, llamaba pacto social de dominación. Sí, Daniel, tenemos tres preguntas. Una dice de Nelson Segovia: en el caso del surgimiento del Estado moderno, la burocracia fue cubierta por la burguesía.
También pregunta Nelson si el poder, habla de que está hablando del poder de coerción, y en la misma línea Gabriela Palma pregunta si tiene que ver esto con conflicto de intereses. Bueno, empecemos por la primera. La ocupación de la burocracia por la burguesía en el Estado moderno. Claro, claro. En realidad estamos hablando de dos actores importantes de este proceso que están hoy todavía, que en mucha literatura ocupan espacios importantes. La burguesía, en tanto actor, en tanto clase social, tiene que ver con un actor fundamentalmente económico. Es un actor que es uno de los actores en lo que podríamos llamar las relaciones de producción que caracterizan al Estado. ¿No? Después vamos a profundizar un poquito esto. La burguesía representa a los dueños del capital. Entonces, los intereses de la burguesía en tanto dueños del capital muchas veces son los que están detrás de esa dominación que ejerce el Estado. Claramente. Volvamos al ejemplo de Argentina a principios del siglo, cuando se hablaba de la Argentina, del Estado oligárquico liberal, que va de 1880 a 1930, más o menos. La clase dominante era algunos la llamaban burguesía, la burguesía pampeana, o los dueños de la Patagonia, ¿no? Que tenían la tierra. ¿Por qué? Y porque era un Estado cuyo modelo de acumulación se basaba en la exportación primaria. Y el Estado lo que hacía era defender y acumular y crecer tratando de preservar esa relación. No es lo mismo que el Estado que va a surgir en el 45 con el peronismo. La relación, la base social de la dominación del Estado populista, del Estado peronista, del Estado desarrollista, llámenlo como quieran, no es la oligarquía o la burguesía pampeana, sino que es la alianza entre sindicatos, industria del mercado interno, Estado. ¿Me explico? Es decir, hay alianzas de dominación que no van a ser iguales en un modelo de Estado o en otro. Entonces, en ese caso, la pregunta que me hace Gabriela, burguesía es un actor que tiene que ver con lo productivo, es los dueños del capital. Dentro de esa burguesía puede haber burguesías, fracciones de la burguesía, comerciantes, industriales del mercado interno que por ahí se quejan frente al poder que ejerce la oligarquía pampeana o los sectores del campo. Pero burguesía es un actor fundamentalmente político, claro, pero es un actor del ámbito de la economía, de la producción. En cambio, la burocracia, cuando se habla de burocracia, es el actor que, como parte del Estado y de la organización estatal, es el que se encarga de implementar o llevar adelante la administración de un país. El ministro, el secretario, el técnico de la Secretaría de Ambiente, es decir, son los cuadros políticos, técnico-políticos, que llevan adelante públicas que están en la agenda de un gobierno. ¿Se entiende? Son actores que tienen a veces relaciones, que están vinculados, pero que tienen en principio funciones diferentes. Unos son parte de la organización estatal, son los que ponen en marcha el aparato estatal, y los otros son los que en el ámbito de la producción representan a los intereses privados, digamos. ¿Se entendió? Sí, responde Segovia. Perfecto. Ok, ¿y la otra cuál era? Que no me acuerdo. La otra pregunta era si hablaba un poquito del poder de coerción del Estado y el conflicto de intereses que se daba. Bueno, claramente siempre sabemos que en toda relación social hay conflictos y a veces puede haber momentos de cierto consenso, momentos de cierta armonía, pero el conflicto es una constante en el mundo político y social, mientras que el consenso puede ser un elemento que puede darse o no darse, y que en general, cuando se da, no es permanente, ¿no? Los conflictos pueden deberse muchas veces
a contraposición de intereses, claramente. Desde la idea esta de que detrás del Estado, de eso que parece común, y ahora vamos a ver, un aparato, de eso que parece algo que uno lo puede localizar objetivamente en un lugar, detrás de ese Estado que puede ser mirado como un conjunto de aparatos institucionales, siempre hay conflictos y siempre hay intereses, y también los hay cuando uno analiza las relaciones entre ese Estado y los grupos económicos, los medios de comunicación, los movimientos sociales. Pero cuando hablamos de conflicto, claramente hablamos, en la mayoría de los casos, de intereses, ¿sí? En general, sí. Y el Estado, de alguna manera, o en gran medida, juega en función de cuáles son los intereses que el Estado cree que tiene que preservar, priorizar. Y eso generalmente termina en conflictos, ¿no? Claramente, eso ocurre en cualquier sociedad. ¿Y había otra más, Pablo, no? No, Daniel, me fijé Bueno. por si había sumado alguna, pero no. Bueno, entonces, la relación social es, como decimos ahí, Perdón, Daniel, ahí sumó una pregunta a Franco que dice que la dominación del Estado se da a través de sus tres poderes. Sí, pero por eso, estamos hablando de... Ahora vamos ahí, Janco, está bien, pero ahora llegamos ahí. Esta dimensión abstracta, porque vos mismo lo estás diciendo, ¿no? La dominación del Estado se da a través de los tres poderes. Pero vos sabés cuáles son esos poderes y hasta los podés objetivar institucionalmente. Si yo te digo, ¿dónde está el Poder Judicial? ¿Vos qué me vas a decir? Andá a Maipú y ¿cómo se llama? ¿Dónde está el edificio de la justicia? Bueno, andá a Maipú, que ahí está el edificio del Poder Judicial. Y andá ¿cómo es? A la legislatura y ahí está el Poder Legislativo. Y andá a Casa de Gobierno y ahí está el Poder Ejecutivo. Bueno, pero la dominación, la dimensión abstracta de la que estamos hablando, no pasa por ahí. Pasa por una relación social en la que también, o de la que también participan las clases sociales dominantes, ¿no? Entonces, las decisiones del Poder Judicial, las decisiones del Poder Legislativo, las decisiones del Poder Ejecutivo, en general, responden a esquemas o a un orden social que de alguna manera representa a los sectores dominantes, digamos. No se puede hablar de una autonomía de los poderes, ¿sí? Uno lo puede hablar desde el punto de vista de cierta teoría. Ahora, vos me estás hablando de un Estado republicano también. Me estás hablando de un Estado en donde, por ser republicano, hay tres poderes. Pero esos tres poderes, detrás de esos tres poderes, esos poderes se asientan sobre una dominación que no la podés ver. Por ejemplo, la Constitución de 1853, que justamente adoptó para el país la forma republicana y federal, decidió que Argentina tenía que tener tres poderes. Ahora, nadie puede perder de vista que esa Constitución de 1853 fue el producto de un claro triunfador en las guerras civiles. Es decir, los liberales le ganaron al interior. Buenos Aires y La Pampa, y el sector de lo que sería la Pampa húmeda, digamos, el centro, derrotó a los caudillos, derrotó al proyecto, si se quiere, del interior. Entonces, el criterio, la visión de la Constitución que fue inspirada en Alberdi, reflejó en ese momento los intereses de los sectores que ganaron. ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos tratando de que ustedes vean. Cuando uno analiza, después lo vamos a ver concretamente con las políticas públicas, pero cuando uno analiza la acción de un gobierno, cuando uno analiza la creación de determinadas instituciones, hay que tener en cuenta, bueno, cuál es el pacto social de dominación que hay debajo de eso. Es decir, cuáles son las clases fundamentales sobre las cuales se asienta el orden político. Y ese es un dato que a veces se pierde de vista. ¿Sí?
¿Se entiende? Pero claramente las instituciones de la República son parte del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado también es un conjunto de aparatos institucionales. Es decir, además de que hay clases dominantes que son las que le imponen la dinámica al Estado, la dinámica de cómo acumular, la dinámica de cuáles son los sectores dinámicos de la economía y a los que hay que preservar, cómo tiene que ser la relación entre capital y trabajo, ¿no? Imagínate, en un Estado liberal, como el de hace 4 años, la relación entre los dueños del capital y los trabajadores no podía ser la misma que la que el gobierno que tenemos hoy intenta replantear, digamos, ¿no? Los salarios tienen que acompañar a la inflación, es decir, detrás de eso, que no se plasma en lo institucional, hay un triunfo de determinados sectores que tratarán de lograr, como diría Gramsci, ¿no? Tratarán de, en una lucha hegemónica y contrahegemónica, tratarán de hacer que el orden social medianamente preserve los intereses de las grandes mayorías, digamos. Bueno, hay épocas y hubo épocas en donde esa dominación no beneficiaba a las grandes mayorías, sino que beneficiaba a las minorías, con el ejército y el terrorismo de Estado incluido, ¿no? ¿Se entiende? Eso no está escrito en ninguna institución, eso es la dinámica de la dominación, que a veces recurre a recursos ilegales, recursos como los que sabemos que se han utilizado. Entonces, pero sí está bien esto de que el Estado también se refleja en instituciones. Sin olvidar lo que dijimos antes, el Estado también puede ser visto como un conjunto de aparatos institucionales. Y claramente esas instituciones son la forma en que la relación de dominación se expresa. Es decir, el resultante de quién es el que domina, o la resultante de quiénes son los sectores dominantes, se ve en las políticas públicas que se llevan adelante, en las decisiones que toman. En lo que hacen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, la FIP, la justicia, qué leyes se aprueban en la legislatura. Es decir, ahí se ve, se lo puede analizar al Estado en función de cómo, digamos, desde cómo funcionan esos poderes institucionales que mencionas vos. Entonces, el análisis de político y de políticas públicas, en realidad lo que tiene que tener en cuenta es qué relación o cómo es esa relación que se establece siempre entre ambas dimensiones del Estado, entre la dominación por un lado y el funcionamiento de las instituciones. Ese es un poco el nudo que en general, desde el análisis político, uno siempre trata de desanudar, digamos, de desatar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa relación dinámica, en función de qué intereses dominantes son justamente los que dominan, y cómo funcionan las instituciones del Estado, que están de alguna manera vinculadas a esos intereses, son los que a través de la historia le van dando forma a los estados que hemos conocido a través de la historia del capitalismo. ¿Qué implicó el fin del Estado liberal y el surgimiento de un estado de bienestar? ¿Qué implicó, desde el punto de vista de la política económica, que hubiera una forma de Estado llamada keynesiano? ¿Qué diferencia hay entre un Estado republicano y un Estado republicano, pero además democrático? Eso es lo que nos permite ver en la historia los ciclos y las formas históricas del Estado en el marco de un capitalismo que se fue transformando, ¿no? El capitalismo que entró en crisis en 1930, de alguna manera terminó con ese Estado liberal, ¿no? Ese Estado de la oferta y la demanda, en donde el Estado no tiene por qué intervenir, los mercados se regulan solos, esto algunos llamarán después la teoría del derrame, ¿no? Hay que crecer a partir de las libres fuerzas del mercado para después derramar beneficios sobre la sociedad. Bueno, cuando ese Estado liberal colapsó, apareció otra forma de Estado, que ese Estado, en términos de que siempre hay una relación de dominación en la que se sostiene,
pero que lo que cambia es ese formato y ese conjunto de instituciones que le dan sentido. Aparecerán ministerios de acción social, de desarrollo social, aparecerán empresas estatales que producen bienes, y todo eso tiene que ver con esto, con cómo la dominación, es decir, los intereses de los sectores triunfantes, si querés, o dominantes, y las instituciones de alguna manera se tienen que acomodar y tienen que tratar de responder recíprocamente una a la otra, ¿no? No podría haber, sería muy difícil sostener en un Estado en donde domina el gran capital, un Estado que tenga, no sé, a ver, un banco central que normalmente pretenden los liberales, ¿no? Los liberales que dicen, no, el Banco Central tiene que ser autónomo del poder político. Entonces ahí tenés un vínculo que adquiere una forma distinta cuando el Estado es liberal y adquiere otra forma cuando el Estado es desarrollista o intervencionista, digamos. ¿Por qué? Y porque las instituciones tienen que ir reacomodándose, algunas dejan de existir, ¿no? Pero tienen que, ese conjunto institucional, esa forma objetiva de ver al Estado, tiene que de alguna manera tener cierta sintonía con los intereses que están representados en ese Estado, ¿sí? Bueno, hoy de alguna manera estamos viviendo esos dilemas y esas discusiones, ¿no? Como cuestiones vinculadas con la deuda pública, la deuda externa, cuestiones vinculadas con determinada manera de entender la economía, el surgimiento de un ministerio de género, ¿no? Que intenta responder a un Estado que va ampliando derechos, que va incluyendo minorías que fueron hasta no hace mucho prácticamente silenciadas. Bueno, las dos dimensiones, o la forma en que estas dos dimensiones se vinculan, de alguna manera da formas de Estado, modelos de Estado, que uno los puede ver en acción, en movimiento, digamos, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿No hay ninguna duda? Sí, ahí justo hay unos comentarios, se está demorando mi computadora en abrirlo, pero si quiere abrir el micrófono, quien puso un comentario, va a alcanzar a leerlo rápido, pero no retuve, abra el micrófono y comente con libertad. Sí, la cátedra también es para debatir y para conversar. A ver. Gabriela, te escuchamos. No me andaba el micrófono, disculpen. Sí, que yo comenté que el Estado va respondiendo a las nuevas necesidades que van surgiendo con el tiempo, digamos. Antes no eran las mismas necesidades que tenemos ahora, ni el mismo pensamiento. Así que bueno, a medida que se va renovando estas necesidades, la forma de relacionarlo, la cultura y todos los sucesos que vamos teniendo, el Estado va respondiendo a medida de que se presentan estas situaciones, estas necesidades. Uh-huh. Así es. Bueno, en el marco de esto que estamos charlando, hay un concepto para cerrar un poco esta primera cuestión vinculada a estas funciones del Estado. El Estado tiene básicamente dos funciones claves, ¿no? Funciones que no pueden dejar de existir. Una tiene que ver con sostener el orden social, y asegurar la dominación, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene una función de legitimación. Es decir, el Estado no puede siempre recurrir solo a la fuerza. No puede basar una dominación permanentemente en la fuerza, permanentemente en la coerción. Entonces, a veces hay contradicciones y la función legitimadora lo pone al Estado a veces en situación de tener que, no sé si la palabra es conceder, pero de tener que ir regulando a veces, tratando de que el malestar social que pueden provocar ciertas políticas o ciertas decisiones o la defensa de ciertos intereses no
conspire contra su estabilidad o justamente contra su dominación. Y en función de estas dos, de esta necesidad de legitimarse de todo orden estatal, pero al mismo tiempo de no perder capacidad de dominación, están un poco estas teorías, ¿no? Por ejemplo, las teorías en donde el Estado tiene que generar consensos, y entonces se habla de que el Estado, de que la sociedad civil se la puede entender como parte del Estado, porque ¿dónde el Estado produce el consenso? En la sociedad civil. El Estado no es una entidad que por sí misma pueda producir consenso, sino que el consenso se construye en el sistema educativo, en el sistema de los medios de comunicación, en la familia, a veces en la iglesia. Salud. Exactamente, exactamente. Entonces, el Estado usa recursos en donde a veces combina la buena comunicación, algún tipo de campaña, estrategias educativas, porque no puede el Estado solamente confiarse en la fuerza. ¿Por qué? Porque probablemente cuanto más recurra a la fuerza, ese Estado más se deslegitima, ¿no? Entonces, acá hay un juego siempre permanente entre cuál es la mejor forma de un Estado de mantener la dominación, lo cual, desde el punto de vista de la evolución de la democracia y de la evolución de determinadas luchas sociales, la defensa de derechos humanos, tiene que ver con que el Estado, digamos, la relación entre Estado y sociedad va cambiando y va siendo cada vez más permeable o menos permeable en función de cuánto la sociedad civil pueda reclamar, demandar, organizarse y construir una contrahegemonía que evite que el Estado se perpetúe en una dominación totalmente vaciada de consenso, digamos, ¿no? Claro, que la gente Eso siga confiando en ese Estado también, digamos. Puede ser uno de los ejemplos lo que fue la vacunación contra COVID, claro, acá en Argentina, claro, digamos, la promoción de todo lo que fue la campaña de vacunación. claro. Bueno, esto que estás diciendo vos, y podemos abrir esto que decía Pablo, si quieren, dialogar un poquito, esto que estás diciendo vos se vincula con ese texto que yo les pedí que leyeran. Un poco la idea nuestra es, desde el texto de Abad y Cantarelli, todo esto que estamos hablando ahora, que todavía falta, no terminó el tema del Estado, pero esto que estamos hablando prácticamente nos remite a un proceso de construcción. Voy a ir un poquito para atrás antes de terminar esta idea. Un proceso de construcción de estatidad. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de estatidad? El Estado, por un lado, como el actor, el sujeto de poder legítimo, pero la estatidad como proceso de construcción de lo estatal. Este es un término de Oscar Oslak, que remite a 4 componentes. Tiene que ver con lo que dijimos recién. ¿Qué es aquello que a uno le permite decir acá hay un Estado? Acá finalmente se puede hablar de que hemos constituido un Estado, como uno puede decir cuando piensa en la Argentina de Roca, ¿no? Con todas las diatribas que uno puede tener con Roca, mirado desde este presente, claramente la etapa roquista es una etapa de consolidación del Estado-Nación argentino. ¿Y qué dice Oslak? Que la estatidad, que es como el proceso que a mí me permite comprobar que podemos hablar de la existencia de un Estado, tiene que ver con la capacidad de hacerse reconocer por otros Estados, la aceptación de la dominación interna de un Estado en su territorio por parte de su población, lo que sería la soberanía hacia afuera y la dominación, la efectiva dominación hacia adentro. Lo que implica fronteras, ¿no? Fronteras externas y las fronteras que delimitan su propio territorio. La existencia de una administración pública, de un aparato institucional. Y
la aceptación, esto que decías vos, la aceptación por parte de la sociedad a partir de qué? De construir cierta identidad, cierto sentido de pertenencia, es decir, esa capacidad simbólica que tiene el Estado para hacerse obedecer, para ser apreciado desde el punto de vista de la nación, ¿no? Esto de crear una historia común, apuntar a eso, a plantear que todos somos argentinos, de que hay una historia en común que nos hace argentinos, en fin, son esos 4 elementos que se han dado también en Europa, es decir, un Estado es el producto de eso. Bueno, si uno lee el texto de Cantarelli, creo que claramente lo que nosotros queremos plantear es que a lo largo de ese proceso que se dio entre el siglo XV y el siglo XX, el Estado claramente fue ocupando una posición central en la vida social. Es decir, la centralidad del Estado prácticamente se fue construyendo y empieza a ser cuestionada a fines del siglo XX. Ustedes ven ahí cómo ese cuestionamiento de la centralidad del Estado va a estar dada, en el caso de Argentina y de muchos países del mundo, por cosas que después las vamos a ver también aparte, la debilidad de ciertas creencias, los sucesos históricos trágicos que hemos tenido países como el nuestro, la ofensiva o la avanzada neoliberal, esto de ver o de hacernos ver que el Estado no llegó a su fin, digamos. Claramente esa centralidad, no solamente Abad y Cantarelli la plantean en términos de que el Estado es el centro del universo. Lo que está planteando Abad y Cantarelli es que aún desde las lógicas antiestatales, el Estado era el centro, porque justamente por ser el centro aparecían ideologías que no querían saber nada con el Estado. Entonces, el anarquismo, el socialismo, eran ideologías que se explicaban por el rol importante que iba teniendo el Estado represor, el Estado keynesiano que impedía la revolución. Es decir, la centralidad del Estado servía para explicar tanto el pensamiento estatal, la vigencia del pensamiento estatal, pero también era lo que explicaba la oposición al Estado, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, es difícil plantear en una época como la de hoy que este proceso siga de la misma manera, o que sea una continuidad de esos 5 siglos. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ver o de reconstruir el pensamiento del Estado y de lo estatal en un mundo en donde ya el Estado está perdiendo esa centralidad que tuvo durante 5 siglos. No solo porque haya ideologías antiestatales que ven al Estado como enemigo, sino porque dentro del propio Estado pareciera que es difícil asumir la misión del para qué existe el Estado. Entonces, el tipo que va a laburar al Estado, el tipo que va a habitar el Estado, el tipo que va a ser un burócrata del Estado, debería preguntarse qué es ser hoy, por ejemplo, un agente estatal. ¿Qué implicaría hoy pensarse como un tipo que es el encargado de representar el interés público? Es decir, todo eso que antes era fuerte, hoy es débil por un montón de cosas que nos pasaron, y la idea es esta, es saber que estamos tratando que apuntamos a ser profesionales de la administración pública en un mundo en donde ya no es como antes, donde uno empieza a dudar de, bueno, pero ¿cuál es la misión de todo esto? ¿No? ¿Cuál es el rol mío como agente estatal? ¿Me siento importante? Es decir, ¿puede haber un retorno de la mística de lo que era el servidor público? Cuestiones que inevitablemente uno se las tiene que preguntar, porque no es que queremos ser administradores de empresa. Buscamos ser administradores de lo público, ¿no? Administradores públicos. Entonces, en un mundo en donde, esto que decías vos, la pérdida de credibilidad en la autoridad estatal, la desobediencia civil frente a determinados hechos recientes, el avance de la ultraderecha, ¿no? Que parece que Europa no hubiera aprendido nada de los riesgos que hay detrás de eso, ¿no? Que al mismo tiempo incrementa el miedo al Estado, porque
si aparecen las ultraderechas, eso también termina alimentando el pensamiento que hace que le tengamos miedo al Estado, ¿no? Entonces, la idea es esa, la idea es partir de esa lectura y que en el marco de la carrera ustedes puedan ir viendo qué elementos les parece que pueden por ahí ser interesantes para, desde la subjetividad propia de cada uno de ustedes y del equipo este que formamos, del grupo este que formamos, si puede hablarse de la posibilidad de construir una subjetividad que fortalezca lo público, lo común, ¿no? Porque vamos a hacer eso nosotros, vamos a ser representantes de esa tarea, digamos, ¿no? Entonces, ya no son esos 5 siglos en donde el Estado avanzó, le dio para adelante, y hasta que vino el neoliberalismo, el Estado era el centro de todos los problemas, para resolverlos o para buscar culpables, digamos. Bueno, hoy ya es difícil y me parece que está bueno preguntárselo esto, ¿no? A nivel interrogante, no tenemos respuestas, pero cuando se habla hoy de capacidades estatales, que es un tema que lo vamos a ver en la segunda unidad, esa idea de capacidad estatal aparece justamente por esto, porque el Estado tiene que volver a interpelarse, ¿no? Acerca de, somos necesarios, somos importantes, pero ¿para qué y cómo? ¿No? Un poco sería esa la idea, ¿no? Claro, dar respuesta, o sea, poder dar respuesta a lo que se necesita, digamos, en cuanto a lo Claro, que dice las capacidades. claro, porque ninguno podría afirmar, yo por ejemplo no me atrevo, que con volver a poner el Estado de la década del 40 y del 50 resolvemos todo, ¿no? Porque no es ese Estado el que precisamos. Porque ese Estado también hoy nos generaría problemas. Entonces, claro, el privado aparece como un ámbito que no hay que desconocer, pero por otro lado, desde ese pensamiento clásico y tradicional, eh, el privado y el Estado a veces tienen sus problemas de vinculación, y claro, es un desafío pensar un nuevo Estado y pensarnos como agentes de ese Estado. Entonces la idea fue esa, la idea es que partan de una problemática que tiene que ver con lo cultural, si quieren, como dicen los autores, una subjetividad que cada vez está más lejos de lo estatal, y que en un mundo en donde parece que el Estado es necesario porque tuvo que volver después de la crisis del 2001, apareció la pandemia, entonces como que la gente sabe que el Estado puede tener en parte una parte de la solución, pero también hay otros temores, ¿no? Que se pusieron en evidencia, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? ¿Quién es el Estado para decirme a mí cómo me tengo que curar? ¿Por qué me tienen que vacunar? ¿Qué habrá detrás de las vacunas? Bueno, eso no estaba antes. Había pensamiento antiestatal, había pensamiento estatal, había pensamiento de derecha privado, pero no se ponía en discusión, por ejemplo, un calendario de vacunas. Nunca estuvo en discusión. Bueno, ahora pareciera Igual, que... perdón, igual también jugó mucho en contra los medios de comunicación. Por supuesto. Pero se pusieron en contra del gobierno, pero no pensaron que en el medio está la gente que lo necesita, y por estas campañas antivacunas, por ejemplo, entre todo lo que pasó, hay mucha gente que murió. Claro. Pero yo te doy no te contesto, te hago un aporte y después, si Pablo quiere por ahí opinar algo y decir algo. Eso que vos decís no pasó solo acá, pasó en el mundo. Entonces, claramente, algo está pasando. Yo creo que hay, esto que decían otra vez, me parece que se está poniendo en duda el contrato social o el sentido del pacto social. Vos podés estar de acuerdo en que un Estado tenga empresas a cargo o no tenga empresas a cargo. Pero lo que me cuesta entender es qué pasa que hoy le estamos diciendo al Estado que yo tengo toda la libertad que quiero para decidir si me vacuno o no me vacuno, para decidir si me muero o no me muero. No era un discurso, en el siglo XX ese discurso no estaba. Es decir, los intereses que estaban asociados al Estado y los intereses que estaban asociados al mundo de lo privado eran intereses económicos, eran intereses
en algún punto culturales, pero nadie dejaba de llevar a vacunar a sus hijos, nadie dejaba de ir a los hospitales. Es decir, hablar del Estado como una infectadura que te quiere inocular un chip en la vacuna para después controlar a dónde vas, me parece que eso tiene que ver con una subjetividad que se aproxima bastante a esta subjetividad estatal de la que hablan estos autores. Es decir, yo creo que la pandemia sería un elemento más dentro de ese texto que los autores no tuvieron en cuenta porque lo escribieron hace 10 años atrás, y que sería un elemento más que me parece que refuerza esta idea, ¿no? De que los que trabajamos en el Estado y los que entendemos que el ámbito estatal es un ámbito particular porque resume o sintetiza lo común y lo que es de todos, somos los que más por ahí se preguntan o deberían preguntarse qué está pasando acá, ¿no? Porque por ahí vos vas a vacunar a alguien, venís de representación del Ministerio de Salud y te sacan a piedrazo. ¿Se entiende la idea? Bueno, no sé si... O das turnos y no vienen. Lo que pasa es que... Bueno, yo no sé si hay algún comentario o acotación que quieran hacer, que quieran sumar. Si no me sumo al convite de Daniel y Eduardo, ¿vos querés decir algo? Ah, ok. Sí, Bueno, sí, quería decir algo, sumo pero un poco no, quería ¿Cómo? ¿Qué solamente pasó? abordar un poquito de que, bueno, también tiene que ver con la oposición, que la polarización en el país con diferentes gobiernos van insertando o sembrando duda en el ciudadano común y también sumado a las redes sociales que aparecen constantemente cuestiones negativas en cuanto a la vacuna, me estoy refiriendo, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que la gente tiene miedo y demás en las vacunas. Y así en general. No sé si estoy equivocado. Sí, yo creo que ahí bueno, voy a hacer un comentario en base a esto, Eduardo, y después retomo un poquito el tema de la dominación material y simbólica del Estado, que para retomar un poco la discusión sobre eso. Pero en torno a eso, Eduardo, yo creo que sí, yo creo que hoy día se está profundizando esta sociedad de la información, que ya lleva unos 30 años, ¿sí? Con características propias, ¿sí? Yo creo que todavía está en una etapa muy embrionaria, la sociedad de la información, pero una sociedad de la información en la cual crea nuevos fenómenos como es la irrupción a la esfera público-político-mediática de un montón de gente que hasta ahora no tenía voz, no tenía representación y no podía escuchar su voz, digo, ¿no? Y así como la sociedad de masa a principios del siglo XX significó la irrupción de la democracia, ¿no es cierto?, de las cabecitas negras, de un montón de gente que había estado al margen de los procesos democráticos, y eso generó muchísimas tensiones políticas y generó muchísimas tensiones a la democracia, incluso con procesos que vinieron después en el fascismo italiano o en el nazismo alemán. Yo creo que estamos viviendo actualmente también estos procesos de la irrupción, ¿no es cierto?, de mucha gente que no se podía expresar públicamente, no tenía posibilidad de llegar a los medios tradicionales de comunicación por las limitantes de acceso que estos tienen, y esto está generando cambios y tensiones en las democracias, que son procesos que lo estamos viviendo, que digamos que lo estamos viendo hoy día, pero que para mí tiene mucho paralelismo con aquella irrupción de la sociedad de masa de la cual Ortega y Gasset se horrorizaba a cierta medida, o por lo menos la planteaba, ¿sí? Y que devino en una ampliación de los procesos democráticos, ¿no? Entonces, me parece que en términos de la teoría de la democracia, esto más allá de la fake news, de la vinculación emotiva con la información, etcétera, y todos los desvíos que tenemos, también posibilita un acceso a muchísima información que la gente antes no accedía y la posibilidad de participar de la discusión. Digo, hoy cualquier persona que haga un tweet y que ese tweet calce en un momento de la comunicación efímera que vivimos ahora,
digo, se puede convertir en tendencia y puede llegar a tener un nivel de repercusión altísimo, ¿no? Y vemos como mucha gente a veces canaliza demandas a través de las redes sociales, digo, plataformas como Chain y tantas otras, digo, también esta sociedad de la información está generando cambios que me parece que nada, que es para estudiarlos y para analizarlos, ¿no? Y después me quedaba con este comentario que hacía Paula Cufone, que me parece que es interesante también, ¿no? Que más allá de la dominación material, que sigue siendo muy importante, es fundamental, digo, o sea, es un elemento de cantidad ineludible, ¿sí? La dimensión más cultural o la dimensión de dominación subjetiva del Estado, que tiene que ver con estos símbolos patrios. Hoy casualmente veía un video que fue armado por la derecha chilena, ¿sí? Que criticaban fuertemente el discurso de Asunción de Boric, ¿no? Porque decían, y lo que planteaba el periodista, ¿no? Era un periodista de derecha, era de Chile. No estaba Chile. Había banderas de la comunidad LGTB, había banderas de la comunidad mapuche, había banderas del Partido Comunista, pero no había banderas de Chile. No estaba el Estado presente, lo que había eran suma de facciones, ¿no? Obviamente es un discurso de derecha que tampoco es novedoso, es un discurso muy parecido a otro que se ha escuchado en España, ¿no? Por eso los grupos de derecha tienden después a reapropiarse de los símbolos patrios, ¿no es cierto? Reapropiarse y tratar de quedárselos como propios, ¿no? Bueno, y justamente planteaba esto de que el pacto social de una misma nación se ponía en discusión cuando las distintas facciones, digamos, o grupos que tensionan dentro de un determinado movimiento político, desconocen estos símbolos patrios que, bueno, desde la comunicación política nosotros siempre decimos que los símbolos patrios es la comunicación omnicomprensiva, es decir, cuando yo pongo una bandera argentina, pongo un himno, pongo la selección argentina jugando, ¿no es cierto? Pongo la mesa de los argentinos, los amigos, los mates, digo, estos símbolos, estas imágenes que remiten a la argentinidad, a lo nacional, ¿sí? Se nos pone la piel de gallina y en cierta medida interpela a todos, ¿no? Interpela a los de derecha, interpela a los de izquierda, interpela a los de centro, interpela a los burgueses, interpela a los trabajadores, interpela al desocupado, interpela a la mujer, interpela al hombre, ¿no? O sea, y por eso en comunicación decimos que son mensajes omnicomprensivos, ¿sí? Porque porque nos abarcan a todos, ¿sí? Y nos atraviesan a todos, ¿no? Bueno, este es justamente uno de los elementos centrales del poder del Estado, ¿no? El poder de dominación subjetiva, el poder de dominación, que es la dimensión cultural del poder, ¿no? Que sin eso los Estados tampoco se consideran como tal, ¿no? Bueno, ya vamos a ver más adelante, Daniel ha escrito sobre esto y con Oslan también lo vamos a ver, ¿no? Esta dimensión del Estado. Y por otro, la dimensión material del Estado, que sigue siendo un elemento, digo, estamos en pleno siglo XXI y sigue siendo un elemento central, digo, o sea, así como empezó en el siglo V, hoy el Estado es sinónimo del territorio, es sinónimo del poder, es sinónimo del control de la fuerza, del uso de la fuerza, es sinónimo también del reconocimiento de otros estados. Vean que la invasión, por ejemplo, Rusia a Ucrania se justificó a partir de reconocer dos estados, ¿no es cierto?, que se declararon autónomos, ¿sí? Y Rusia los reconoció y por lo tanto le dio entidad y le dio soporte para control de ese territorio, ¿no? Así como hoy día hay tensiones en la frontera entre Ucrania y Rumania porque hay una población que se autopercibe, digámoslo, ¿no? Está tan de moda esa palabra, que se autopercibe Rusia, que se autopercibe rusa, ¿no? Entonces Rusia dice, mira, ahí hay población mía, por lo cual, si hay población mía, yo tengo que opinar sobre ese tema, ¿no? Entonces, vean cómo estos elementos de estatidad, que parecieran ser del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XVII, ¿no? En el caso nuestro, un poquito más tarde, siglo XIX, ¿sí? Siguen siendo centrales en la definición de lo que es el Estado, ¿no? Y que también en América Latina lo hemos visto y hemos tenido esta discusión, hoy no es una discusión que esté muy presente, ¿no? Pero yo me acuerdo al principio del siglo XXI que allá por el año 2000 que se hablaba mucho y estaba muy en boga en la teoría política la figura de los estados fallidos, ¿sí? Es decir, estados que no pueden tener el control de su territorio, ya sea que porque el narcotráfico domina el territorio, en el caso, por ejemplo, de México,
o porque las guerrillas, ¿no es cierto?, controlan el territorio, como era el caso de Colombia, ¿no? Entonces se hablaba, bueno, de estados fallidos porque son estados que no pueden ejercer el dominio pleno sobre su territorio, hacer el uso de la fuerza sobre su territorio, ¿sí? Y hay sectores de sus territorios que son controlados, ¿no es cierto?, como decía el profesor Déramos antes, que no es cierto que había distintos señores feudales que tenían sus propios ejércitos, ¿no es cierto? Bueno, exactamente igual, ¿no? Esta idea de agrupaciones paraestatales, ¿sí?, que tienen poder militar y que tienen control sobre el territorio, ¿no? Bueno, Colombia le ha costado una guerra sangrienta con financiamiento del mismo Estados Unidos para que hoy día el Estado colombiano tenga gran parte de control sobre su territorio, ¿no? En el caso de México, la guerra contra el narcotráfico, también, ¿no? Creo que lleva algo así como 60.000 muertos, digo, pues son las guerras que pasan todos los días y que por ahí no salen en la tapa del Time, pero que acontecen, ¿sí? O sea, el Estado sigue en esa guerra, reafirmándose en el territorio y luchando estos grupos feudales, llamemos los señores feudales de la droga, señores feudales del terrorismo o de la guerrilla, como quieran llamar, ¿no es cierto?, que sigue estando en disputa y sigue estando en tensión y en discusión, ¿no es cierto?, y nos permiten ver en vivo y en directo que la manifestación más descarnada del Estado, ¿no? Incluso a veces con estos límites que decía Daniel, bueno, afortunadamente la Declaración de los Derechos Humanos terminada la Segunda Guerra Mundial ha sido una forma de ponerle un límite al Estado en el uso de la violencia, reconociendo que por encima del Estado, ¿no es cierto?, hay derechos inalienables del ser humano, del individuo, ¿sí?, que el Estado los debe garantizar y los debe respetar, ¿sí? Bueno, esos derechos humanos sabemos todos que se violan en forma sistemática en muchas regiones del mundo, ¿no? Y bueno, y eso justamente es un poco una reflexión que sugiero, digamos, un poco a partir de lo que estamos discutiendo y de algunos disparadores, digamos, de la realidad y del día a día que vemos todos los días en los diarios, y para que vean que también esta discusión no es solamente teórica, sino que es una discusión que desde la teoría nos permite entender lo que ocurre, ¿no? Y nos permite poder tener una lectura un poquito más teórica y más profunda sobre lo que vemos en los noticieros todos los días, ¿no? Muy bien, buenísimo. Bueno, sí, y en el marco de esto que estamos hablando, porque claramente seguimos en torno al Estado, hay un autor que el año pasado lo usamos con Pablo, hoy no lo vamos a leer específicamente, pero un poco hablando de esta centralidad del Estado que le adjudicamos en estos 5 siglos, ¿no? Es decir, cómo el Estado fue ganando cada vez más centralidad, fue cada vez siendo más importante, tanto para combatirlo como para usarlo, digamos, ¿no? Porque fíjense que Abad y Cantarelli no hablan de subjetividad antiestatal, porque la subjetividad antiestatal también se fue construyendo en esos 5 siglos. El anarquismo, el comunismo, el comunismo no tanto, porque hay un comunismo leninista que ve al Estado como una transición importante hasta la extinción de las clases sociales, pero en general el pensamiento antiestatal le reconoce un lugar al Estado, porque si no, no lo combatiría. Es decir, la centralidad estatal es desde el punto de vista de los enemigos del Estado, como también de los amigos del Estado, ¿no?, por decirlo así, sencillamente. Pero habla de subjetividad aestatal. De alguna manera lo que está diciendo es que esta cultura empieza a prescindir, empieza a no tener en su universo cognitivo, en su mapa cognitivo, empieza a entender que el Estado, por ahí podemos prescindir del Estado, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Michael Mann, que habla un poco de los orígenes del poder del Estado. Entonces él dice que el Estado nació como poder despótico, es decir, el poder que en tanto Estado se impone a partir del poder, de la fuerza, donde no hay consideraciones de los ciudadanos, de la ciudadanía, un poder despótico, para lo cual tiene recursos el Estado, ¿no? El Estado puede usar
el poder de manera despótica, puede decir, acá mando yo y el que saca los pies del plato lo reprimo. Pero lo que desarrollaron los estados a lo largo de estos periodos fue lo que se llama el poder infraestructural. Es decir, el poder que le permite al Estado ir penetrando en su territorio hasta lugares alejados, es decir, un poder que fue creciendo a partir de la propia sociedad civil que le demandaba esa capacidad de actuación. Es decir, en la relación Estado y sociedad civil, la centralidad territorial del Estado y el avance territorial del Estado sobre su propio territorio fue una concesión que le fue haciendo a la sociedad civil a partir del propio desarrollo. Es decir, cada vez era más importante para la sociedad civil que el Estado desarrollara ese poder, si quieren, logístico, ese poder de estar presente en los lugares de su territorio, digamos. Bueno, eso hasta tal punto fue así en esos 5 siglos, y habría que ver si hoy están así, ¿no? Si hay una necesidad consciente de la sociedad en donde el Estado sigue teniendo la importancia que tenía, ¿no? Bueno, nada, son disparadores, era para poner en contexto la clase de hoy, para seguir interrogándonos acerca de cómo hacer para en un mundo en donde la centralidad del Estado ya no tiene la fuerza de antes, pero al mismo tiempo hay como algo que se ve en la economía, en el desarrollo, algo que dice que el Estado juega un papel importante. Bueno, ¿cómo podemos hacer que juegue ese papel? ¿De qué manera? Y cómo reconstruir eso que alguna vez fue una subjetividad y una mística importante, ¿no? A la hora de defender los intereses de todos, digamos. Esa es la idea de ese texto. Bueno, hasta ahora, ¿se va entendiendo lo que vamos planteando o no? Sí, sí, se entiende, profe. Acá dice Leonardo Pizarro, se debe readaptar. Ahí me perdí. El Estado, eso lo quise poner, por eso pongo la deshora. Pero yo supongo que será, digamos, antes se tomaba Sí. como que el Estado tiene que hacer Adelante. todo, pero ahora se puede decir que el Estado promueve y después deja en manos del sector privado. No deja de tener centralidad porque lo promueve desde el Estado, pero no lo administra, sino que lo delega. Y eso estaría bueno también. Bueno, esa es una función propia del el liberalismo le reconoce al Estado, ¿no? Es decir, las ideologías liberales y neoliberales sí aceptan que el Estado promueva, pero después le dicen, correte, no me vengas a regular. Sí, sí, es tal cual vos decís, pero el Estado también está para regular. Desde la posición mía al menos, el Estado no es solamente un promotor, alguien que ayuda a que el privado haga negocios. El Estado cumple una función de regulación, cumple una función de redistribución, y esa función es propia, o se la discutía y se la discute, desde un pensamiento que entiende que el Estado o me sirve o me jode. Eso es lo que quiero decir. La centralidad, porque el liberalismo no es que quería quitarle al Estado toda función, por lo menos le dejaba las funciones de gendarme. No, nosotros necesitamos que el Estado, nosotros necesitamos que el Estado nos proteja nuestros intereses. Entonces, si hay huelga, que intervenga. ¿Se acuerdan cuando Esper hace poco dijo la paritaria es un instrumento fascista? Dijo algo así. Es decir, el acuerdo libre entre empleadores y patrones, para esa visión del liberalismo, es un instrumento fascista, ¿no? Entonces, libertad, pero en algunas cosas el Estado tiene que estar porque nos tiene que ayudar a que nuestros negocios no se vengan abajo, digamos. Preservar el orden, que los empleados trabajen, acepten trabajar, nada de salario mínimo, nada de eso. Pero justamente para combatirlo o para asociarse, el Estado era una figura importante. Era tan importante que cuando la relación social de dominación que había en determinado Estado cambiaba,
había golpes de Estado, es decir, era un actor a tener en cuenta. Hoy, con esto que decía Pablo, ¿no? Las corporaciones, los medios de comunicación, el capital global, los estados han perdido no solamente capacidades, sino que a veces han perdido su razón de ser en algún punto, y esa pregunta por sus capacidades y por su razón de ser es una pregunta que sobre todo nos la tenemos que hacer aquellos que somos agentes estatales, que somos cuadros del Estado, profesionales del Estado, técnicos de la administración pública. ¿Se entiende? Por ahora son interrogantes que sirven para ir avanzando en nuestros temas. Por ahí, al finalizar el cuatrimestre, a algunos se le ocurre alguna respuesta o sale más confundido que antes. Simplemente es como un pensamiento que puede ir guiando todo lo que hagamos en este cuatrimestre, ¿no? Pero claramente todavía siguen, no es que desaparecieron, pero claramente hay un pensamiento bien liberal que algunas cosas como las que dijiste vos las sostiene y siguen vigentes, pero desde el punto de vista de nuestro rol como agentes estatales, las cosas están cambiando de una manera tan vertiginosa que uno lo que se pregunta es, por ejemplo, bueno, pero ¿qué capacidades necesita desarrollar el Estado para hacer frente a un mundo como el de hoy? Un mundo complejo. Esto que decís vos, ¿cómo el Estado puede encontrar esa capacidad de establecer arreglos institucionales con el privado? Porque es cierto, no puede haber crecimiento o desarrollo desde la pura acción estatal, eso estamos de acuerdo. Pero ¿cómo podemos encontrar una forma en que el Estado, sin perder su razón de ser, pueda encontrar mecanismos de cooperación con el sector privado, pero sin perder de vista esta idea de lo público, esta idea del desarrollo inclusivo? No podemos volver al estado del 40 o del 50 porque es otro mundo, es otro país, hay nuevos saberes, hay tecnologías, la construcción de poder político a veces permanente o así efímero se resuelve en las redes sociales. Entonces uno puede encontrar que de repente por una coordinación espontánea a través de las redes sociales se ponen en peligro determinadas decisiones, determinadas políticas. Es decir, ya la cosa no es tan controlable desde el sistema de partidos, ¿no? Pareciera que... Entonces todo eso hace a esta pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo poder reconstruir un pensamiento estatal en este siglo XXI? Esa es un poco la pregunta. ¿Y quién, si no nosotros, tendríamos que ser los primeros que intentemos buscar alguna respuesta? Por ahí no la encontramos la respuesta, pero ya el hecho de hacerse la pregunta ayuda a avanzar, a averiguar, a investigar, a buscar lecturas, a hacer análisis, a construir hipótesis, bueno, en fin, como decía Einstein, ¿no? Las preguntas, una pregunta inteligente, una pregunta bien hecha, a veces es mucho más importante que una respuesta, digamos, ¿no? Porque pone en movimiento un montón de cuestiones que son las que permiten avanzar en lo que hace a conocimiento, digamos, ¿no? Pero, insisto, yo tampoco tengo respuestas, pero sí me parece un interrogante interesante, un interrogante válido, ¿no? Para un tiempo que se viene, en donde hay instituciones que parece que ya no cumplen los roles para las que fueron creadas, hay que tratar de ver cómo uno las replantea, en fin, estamos en una era compleja, ¿no? El ejemplo de Michael Mann lo puse porque el argumento de Mann permite ver eso, cómo el Estado, con su poder infraestructural, fue adquiriendo centralidad, no porque la ganó a la fuerza, sino porque la propia sociedad civil, a partir de la complejidad de la economía, le pedía que interviniera más, y entonces el Estado fue como penetrando más el territorio, ¿no? Hoy los estados tienen un dominio y un control de los territorios como no lo tiene ninguna empresa privada, digamos, ¿no? Con Pablo poníamos el ejemplo creo que estábamos con Pablo, por más que pueda haber consultoras que miden la inflación yendo a 2 supermercados, y que eso pueda más o menos
aproximarse a la realidad, la capacidad logística y de presencia territorial que tiene el INDEC no la tienen los privados. Entonces ahí hay una clara... Exacto. La idea es esa, es empezar a abandonar ese pensamiento binario, ese pensamiento todo público, todo privado, no. Hay que tratar de encontrar una forma de superar los problemas, ¿no? Es decir, uno hoy no podría pensar una política de cerrarse para adentro y de creer que solamente un país puede autoabastecerse. Entonces, hoy Claro, necesariamente... entiendo y bueno, lo entiendo perfectamente y por eso creo que por ahí uno viendo las dos ópticas, también tomar una posición un tanto pragmática, es decir, para ciertos problemas, afrontarlo con soluciones de distintos encuadres, tanto derecha e izquierda, porque en realidad casarse con un sector no tiene una respuesta al todo el cúmulo de problemas sociales que puede llegar a haber. Yo entiendo por ahí, uno desde el Estado tiene que tratar de dar respuesta a esas necesidades insatisfechas en la sociedad, y las necesidades no entienden de un lado o del otro. Y ahí es donde entra el Estado de manera pragmática a resolver distintos tipos de problemas. A eso voy apuntando. Claro. Bueno, esas van a ser las políticas públicas, ¿no? Lo que pasa es que, como decimos nosotros acá, no hay políticas públicas neutrales. No hay. Entonces, el Estado, cuando toma decisiones de política pública, previamente tuvo que encontrar la manera de articular apoyos, alianzas y a veces priorizar, ¿no? Hay políticas públicas que son más urgentes que otras, pero como volviendo al principio, acuérdense que siempre hay intereses detrás de estas cuestiones. El Estado nunca es neutral. El Estado tiene una posición, ¿no? Y a veces defender el interés colectivo, el interés de las grandes mayorías, hace que algunos grupos se sientan perjudicados y ahí empiezan los conflictos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor decisión y la más equilibrada y la más inclusiva? Creo que es el gran problema de la política. Una vez que se encuentran las soluciones a eso, todo debería marchar bien, pero no es tan así, no es tan fácil. Pero claramente, la política es eso, es siempre estar buscando cuál es la mejor solución, y en función de cuál es la mejor solución, tratar de afectar la menor cantidad de intereses, y eso es conflictivo. Por ejemplo, yo puedo estar a favor de las retenciones, porque benefician a la mayoría del pueblo argentino, pero claramente los que van a tener que pagar esos impuestos seguramente van a tratar de mover cielo y tierra para impedirlo, y sabemos cómo venimos con ese conflicto desde el 2008 para acá. Pero son miradas, ¿no? Por eso digo, ¿qué es lo público hoy? ¿Dónde está ese interés que en teoría, por ser administradores públicos, deberíamos defender? Porque no correspondería ser administradores públicos para trabajar para un privado, digamos. Uno va a ocupar, el Estado va a ocupar la administración pública con la idea de qué es lo que tiene que hacer en tanto administrador público. Bueno, eso está revisando, como que hay que reconstituir una filosofía de lo público, si quieren, por llamarlo de alguna manera. Y nada, insisto, es un disparador, acá no hay respuestas. Hay preocupaciones, hay tendencias, hay algunas cosas que uno ve que surgen, que aparecen, grupos, conflictos, ideas nuevas, personajes que electoralmente están creciendo, haciendo propuestas exactamente opuestas, ¿no? Pareciera que las propuestas llamadas libertarias parecen tener más audiencia que las propuestas que intentan repensar lo público, y esas son cosas que a nosotros como gestores del Estado nos tienen que por lo menos preocupar. Che, ¿qué está pasando acá? ¿No? Pero queda ahí, no está cerrado esto de ninguna manera. Ahí había levantado la mano Carl. A ver, Carl.
Hola, estaba pensando bueno, han tirado un montón de cosas que están bárbaras, digamos, me parece como para empezar a replantearnos, pero estos conceptos de territorio, como el espacio, digamos, donde el Estado ejerce su soberanía y demás, todos esos elementos, me parece que es como que habría que empezar a pensar en elementos nuevos que compongan esa noción de Estado, ¿no? O sea, estaba pensando, por ejemplo, desde el siglo XVII surge, me parece a mí, una de las primeras multinacionales, ¿no? Que es la Compañía de las Indias Orientales, que pasa a tener más poder que el propio gobierno de Inglaterra, ¿no? Y a partir de ese momento a la fecha tenemos empresas multinacionales que tienen un producto bruto, manejan una cantidad de dinero mucho mayor al producto bruto interno de varios países juntos inclusive, ¿no? Eso por un lado. Después por el otro lado tenés esto de la OTAN, por ejemplo. Tenés una coalición defensiva que se forma en un momento de la historia como contrapeso de otra coalición defensiva. Y cuando esa coalición defensiva ya deja de existir, que era el Pacto de Varsovia, esta coalición sigue funcionando y termina condicionando la soberanía de los estados, porque de hecho, cuando vos te pones a analizar, por ejemplo, la política internacional de Alemania antes de la invasión de Rusia a Ucrania, era de hecho estaban tratando de generar unas propias fuerzas armadas dentro de Europa para no depender más del concepto OTAN, y a partir del avance de Rusia sobre Ucrania, delegan todo lo que venían generando a nivel de política europea en formar parte nuevamente de esta concepción anterior, ¿no? Entonces, digo, más allá de las posiciones que cada uno pueda tener, son hechos de la realidad y que de alguna manera también te llevan a pensar si no están existiendo nuevos elementos que uno debería tener en cuenta a la hora de tratar de figurarse una idea, digamos, más adaptada a esta época de lo que podría ser el Estado o por otro lado, de las falencias que el Estado tiene en relación a la vieja idea del Estado. Se me ocurre. Sí, sí, para mí está buena la observación y yo te diría, no solamente está buena porque tiene que ver con lo que estamos hablando y ahora voy a explicar por qué me parece a mí que tiene que ver, sino que yo te diría que esto que vos estás marcando es una realidad que surge, yo te diría, a partir de finales del siglo XX. En el marco de esta pérdida de centralidad del Estado, a partir de finales del siglo XX empezaron a circular pensadores, yo te puedo nombrar, de la izquierda te puedo nombrar a Holloway, ponele, a Bauman, a Ulrich Beck, es decir, autores que lo que están planteando es que se estaba produciendo en el mundo, estamos hablando de en pleno auge neoliberal, ¿no? Reformas del Estado, privatización de lo público, retiro del Estado. Los estados estaban sufriendo un proceso de desterritorialización. ¿Esto qué quería decir? Que ya el Estado como entidad territorial ya no había perdido una clave de lo que era la soberanía. Por esto que vos decís, porque el capital global o el mundo globalizado, las grandes corporaciones y el crecimiento de las tecnologías de la comunicación, habían pasado por arriba el poder que tenía un actor que solamente era poderoso en su territorio. Entonces, el flujo comercial globalizado, las transferencias electrónicas, la capacidad de una empresa para cerrar las puertas en un país y ir a abrirlas a otro, donde el costo laboral es más bajo, qué sé yo. El Estado, anclado en un territorio, no podía subsistir en un mundo en donde todo era ir y venir, ¿no? Un mundo líquido, como dice Bauman, un mundo en donde todo fluye, ¿no? Entonces el Estado estaba atado al territorio y frente a esos poderes de la globalización estaba muerto. Bueno, eso perdió, no digo que ese pensamiento dejó de estar,
porque sigue presente, pero perdió fuerza y me parece que eso tiene que ver con el retroceso del neoliberalismo a partir de 2005, 2003, 2005, es decir, cuando en América Latina sobre todo empezó a haber un giro a la izquierda, lo que algunos autores llaman un giro a la izquierda con gobiernos más de corte popular, digamos, donde el Estado, y creo que esa fue la experiencia de muchos países, Argentina hasta el 2015, Bolivia hasta el golpe, el caso de, bueno, Chile, vamos a ver qué pasa ahora, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, es decir, estados que volvieron a demostrar que como actores en sus territorios eran irreemplazables. Bueno, pero resulta que eso duró un tiempo, ¿no? Hubo una experiencia muy importante en Bolivia, ¿no? Esta cosa en el marco de lo que estamos diciendo, esto de pensar cómo construir una unidad de lo común, que básicamente eso es el Estado, incorporando una diversidad que incluye a más de 35 etnias. Entonces, se mandaron un proyecto maravilloso de creación del Estado plurinacional boliviano, con lo cual es muy difícil en una unidad como es el Estado admitir tanta diversidad. Bueno, ese es un proyecto que todavía va a dar para escribir mucho, el caso boliviano. Lo que quiero decir es que el caso de Bolivia, el caso de los países en donde el Estado volvió a tener un protagonismo importante, hizo debilitar ese discurso, ¿no? Porque esto que decís vos básicamente era eso, frente a los poderes globales, a los poderes corporativos, a los poderes transnacionales, el Estado ya no tiene mucho más que hacer. Y no se puede defender de esos poderes, ¿por qué? Porque son incontrolables, ¿no? Son poderes que justamente lograron ser poderes que no necesitan territorio, ¿no? Entonces, el Estado depende del territorio, mientras que los poderes globales no. Bueno, eso todavía se sigue discutiendo, con un poco más de pelea, ¿por qué? Y porque el Estado mostró que territorialmente tiene todavía una acción por llevar adelante, ¿no? Pero claramente eso que decís vos es parte de lo que estamos hablando. Holloway, ¿qué decía desde la izquierda? Decía que para hacer la revolución no hace falta tomar el Estado. Como diciendo que... Y el ejemplo que puso fue la revolución zapatista en México, por él, en donde, sin ser gobierno, los zapatistas plantearon casi en Chiapas un proyecto comunitario, un proyecto en donde se cerraron y... bueno, eso ya no está tan así, es decir, hoy ya es más difícil pensar que se pueden hacer transformaciones y se puede de una nación, de una sociedad general, sin tener los recursos del Estado, sin poder manejar los resortes que te permiten llevar adelante políticas públicas, en fin. Pero claramente lo que vos decís es parte de esa necesidad de repensar cómo reconstruir capacidad estatal, sentido de lo estatal, en un mundo que presenta todas estas innovaciones, redes sociales, tecnología de la comunicación, las grandes corporaciones mediáticas que pueden derrumbar gobiernos, los roles que juegan los poderes judiciales también, ¿no? Pero sí, eso que vos planteaste es parte de esto que estamos, es un elemento más para tenerlo en cuenta, ¿no? Muy bien, sí. Claramente. Bueno, de hecho ustedes saben ya, ¿no?, de ahora, que la integración regional, ¿no?, en bloques regionales, es también un intento de ir buscando una construcción de poder que va más allá del Estado, ¿no? Vos hablabas de la OTAN. Bueno, eso te estaba por decir justamente, esto de que sin el Estado no se puede, pero con el Estado solo no alcanza. Entonces, tratar de por eso te refería a lo de la Unión Europea, que me parece que aparte ha sido también el sueño de nuestros próceres, ¿no? O sea, el poder pensar, tenemos tantas cosas en común en Latinoamérica, no puede ser que no seamos capaces de construir una mirada que nos englobe, que nos abarque, que nos contenga a todos, ¿no? Exactamente desde ese lugar te lo estaba planteando.
Tal cual. Bueno, imagínate que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tiene una mirada, si querés, por decirlo rápido, anti-europea. Es decir, la comunidad europea, mucha gracia le generó a Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue teniendo esa voluntad imperial de ser el actor central del mundo. Entonces quiere recuperar cierta gloria industrial, los 50, los 60, tener capacidad de intervenir en todos lados. Entonces, claro, frente a un mundo que está yendo hacia donde vos decís, bloques regionales, nosotros todavía no logramos potenciar el Mercosur, no tenemos a Estados Unidos que intenta, cuando avanzamos con eso, intentan poner alguna traba, ¿no? Bueno, Chile hasta ahora siempre fue el socio de Estados Unidos en materia de comercio internacional, pero claramente la integración regional de estados me parece que es una salida que pareciera que hay que ir en esa dirección. Yo creo que en el caso de nuestro, el Mercosur es algo que hay que seguir promoviendo, pero bueno, cuesta muchísimo, ¿no? Y cuando en América Latina aparecen proyectos tan disímiles ideológicamente, ahí se hace más complicado. Pero sí, yo coincido con vos. El Estado importa, pero no alcanza solo con el Estado. Tal cual. ¿Alguien más que quiere aportar algo? Pablito, ¿querés decir algo? No, estamos bien, Daniel, de parte mía. Me parece que es un debate interesante, una buena participación. Bueno, la verdad que es un tema interesante. Bueno, ¿les parece que, porque estuvimos sin pausa, sin prisa y sin pausa, ¿les parece que ya nos despidamos? Van a ser casi 9:45. ¿Quieren preguntar algo antes? Creo que fue bastante, ¿no? De esfuerzo. Bueno, despidámonos. Sigan leyendo el texto ese de Abad y Cantarelli y creo que tienen que, como lectura, a ver, como para empezar a leer, lean el texto de Rey, de Tolstoy Rey, que es muy ameno, es muy llevadero. Y el miércoles, más temprano, por suerte, terminaremos un par de cositas que me quedan pendientes de Estado y ahí nos vamos a meter a hablar un poco de gobierno y régimen político, ¿sí? Por lo menos para tener conceptos que no podemos no conocer, digamos, ¿no? Mira, lo tienen en el portal. Se llama El Estado, ¿no? Habla sobre su significado de impactos, algo así. Y el de Abad y Cantarelli también lo tienen, que lo subió Pablo el fin de semana, lo tienen también ahí colgado como bibliografía. Después vamos ya ampliando con las otras unidades, todavía no las hemos cerrado en términos de bibliografía, pero por lo que tienen en la primera, con eso ya es bastante para empezar. Bueno, gracias a todos y todas, y nos volvemos a encontrar el miércoles. Un buen fin de, pasen un buen fin de semana y nos volvemos a ver pronto. Cualquier cosa nos escriben. Bárbaro, buen fin de, profesor. Gracias, profe. Chao, viejo. Chao. Chao, hasta luego. Espera que quería charlar un minuto.